What I've been asked to talk about today is turīya, the so-called fourth state. De lo que se me ha pedido que hable hoy es de turīya, el llamado cuarto estado. And also turīya, which some people imagine to be a state beyond the fourth state. Y también de turīya, que alguna gente imagina que es un estado más allá de ese estado, del cuarto estado. How this term turīya came into existence was in, I think the oldest use of the term in text is in the Mandukya Upanishad. ¿Cómo vino a la existencia el término turīya? Que dice que la referencia más antigua es del el Mandukya Upanishad. In the Mandukya Upanishad, it metaphorically describes Brahman as having four parts. Y metafóricamente en este Mandukya Upanishad describe a Brahman como si tuviera cuatro partes. Obviously, Brahman isn't divided into four parts. Obviamente, Brahman no está dividido en cuatro partes. Brahman is not only the infinite whole, it is also a khandha. It's unbroken. It cannot be divided in any way. Brahman, por supuesto, es el todo indivisible y es algo que no se puede dividir, que no se puede separar en partes. So the description of Brahman consisting of four pada or four quarters, four parts, is obviously metaphorical. Así que la descripción de Brahman como consistente de cuatro partes es simplemente metafórica. And what is said about these four quarters is the first quarter is waking. De lo que se habla de estas cuatro partes, la primera es la vigilia. The second quarter is dream. La segunda parte es los sueños. The third quarter is sleep. La tercera parte sería el sueño profundo. And the fourth quarter is called turīya. Turīya literally means the fourth. Y la cuarta parte sería turīya, que literalmente significa cuarto. We are all familiar with the three states of waking, dream, and sleep. Todos estamos familiarizados con los tres estados de vigilia, sueños y sueño profundo. So what Mandukya Upanishad implies is that there is some state beyond these three states. Entonces lo que implica el Mandukya Upanishad es que hay otro estado más allá de estos tres. Which it therefore calls the fourth. Que por lo tanto es llamado el cuarto. However, Bhagavan clarified about this. Sin embargo, Bhagavan aclaró esto. Firstly, he clarified that there is no difference between waking and dream. Primero aclaró que no hay diferencia entre la vigilia y los sueños. That is, any state we take to be waking, any state in which we are aware of ourselves as a body and consequently aware of phenomena, any such state is just a dream. Es decir, que cualquier estado en el que consideremos ser la vigilia, en el que nos identifiquemos con un cuerpo y percibamos fenómenos, será considerado como un sueño. So though it seems to us that we experience three different states, waking, dream, and sleep, entonces, aunque nos parece que experimentamos tres estados, que son la vigilia, los sueños y el sueño profundo, what we take to be waking is actually just a dream. Lo que tomamos por la vigilia en realidad no es más que un sueño. So we actually experience only two states, dream and sleep. Así que en realidad no experimentamos más que dos estados, sueños y sueño profundo. The difference between these two states, dream and sleep, in dream we are aware of phenomena. La diferencia entre estos dos estados, sueños y sueño profundo, es que en los sueños somos conscientes de fenómenos. In sleep we are not aware of any phenomena whatsoever. En el sueño profundo no somos conscientes de ningún tipo de fenómeno. But in both these states we are aware I am. Pero en ambos estados somos conscientes de yo soy. That is, we are aware that we exist in both these states.
Es decir, que somos conscientes de que existimos en ambos estados. We exist in waking and dream, or well, dream, because waking is also a dream. We exist in dream because we are aware there of the phenomena. Nosotros existimos en los sueños, o la vigilia, que es también un sueño, porque percibimos fenómenos, somos conscientes de fenómenos. And we're also aware of ourselves as the perceiver of those phenomena. Y también somos conscientes de nosotros mismos como los percibidores de dichos fenómenos. In sleep, we are not aware of any phenomena at all. En el sueño profundo no somos conscientes de ningún fenómeno en absoluto. But we are nevertheless still aware of our own existence. Pero sin embargo, somos conscientes de nuestra propia existencia. So after leaving sleep and coming to any state of dream, which we will then take to be waking, we say, I was asleep. Entonces, después de abandonar el sueño profundo y llegar a cualquier estado de sueño, decimos que yo estuve dormido. How can we be aware that we were asleep if we were not aware while we were asleep? ¿Cómo podemos ser conscientes de que no éramos? No, sorry. Say that again, Michael, because I'm going to get confused. How can we be aware that we slept if we were not aware of our existence in sleep? ¿Cómo podemos ser conscientes de que existíamos si no éramos conscientes durante ese sueño? People generally think we're not aware of anything in sleep. Normalmente la gente piensa que no somos conscientes de nada en el sueño profundo. It is true we are not aware of anything in the sense that we are not aware of any phenomena. Y es verdad que no somos conscientes de nada en el sentido de que no somos conscientes de ningún fenómeno. But we are aware of our existence. Pero sí somos conscientes de nuestra existencia. That's why we know I slept. Por eso es por lo que sabemos, yo dormí. If sleep was truly a state without any awareness whatsoever, si el sueño profundo fuera un estado sin ningún tipo de conciencia, we would not be aware of the existence of any such state at all. No seríamos conscientes de tal estado de ninguna manera. If our awareness was completely switched off when we fall asleep, and switched on again when we wake up or begin to dream, we would not be aware of any gap between the ending of one dream or waking and the beginning of the next dream or waking. Si nuestra conciencia fuera desconectada al irnos a dormir y fuera conectada al despertarnos tras el sueño profundo, pues no seríamos conscientes de tal hueco entre esos dos estados. And the last thing, Michael, you said? We wouldn't be aware of any gap between the ending of one's sleep and the beginning, the ending of one state of waking or dream and the beginning of the next one. Sí, yeah, but the next thing, I say that, the next thing. But we are aware of that gap. Pero somos conscientes de ese hueco. We're aware of having been in a state in which we were not aware of anything. Somos conscientes de haber estado en un estado en el que no éramos conscientes de nada. So though we were not aware of anything else in that state of sleep, we were aware of our existence there. Entonces, aunque no éramos conscientes de nada más durante ese estado, éramos conscientes de la existencia de nosotros. That is why we're clearly aware that we experience what seem to us to be three states, waking, dream, and sleep. Por eso es por lo que nos parece que existen estos tres estados de vigilia, sueños y sueño profundo. But since there's no difference between waking, as I said earlier, since there's no difference between waking and dream, they're actually one state. So we have two states then. We have dream and we have sleep. Y como dije antes, como no hay ninguna diferencia entre el estado de vigilia y el estado de sueños, solamente existen dos estados, los sueños y el sueño profundo. In dream, we are aware of phenomena. In sleep, we are not aware of phenomena. En los sueños somos conscientes de fenómenos y en el sueño profundo no somos conscientes de fenómenos. But in both of these states, we're aware of ourselves.
Pero en ambos estados somos conscientes de nosotros. We're aware I am. Somos conscientes yo soy. However, even there's a difference. Sin embargo, incluso ahí hay una diferencia. Because in sleep, we're aware just I am. Porque en el sueño profundo somos conscientes solo yo soy. Whereas now, in any state of dream, we are not aware just of I am. We're aware of ourselves as I am this person. Mientras que en cualquier estado de sueño no somos solamente conscientes de yo soy, sino de yo soy consciente también de ser esta persona. I am this body. O soy este cuerpo. It is only when we're aware of ourselves as a body, but we are aware of other things. Es solo cuando somos conscientes de que somos un cuerpo que somos conscientes de otras cosas. Because a body is part of a world. Porque un cuerpo es parte de un mundo. So when we are aware of a body, we are consequently aware of a world. Entonces, cuando somos conscientes de un cuerpo, consecuentemente somos conscientes de un mundo. So we are aware of what seems to be self and other. Entonces, somos conscientes de lo que parece ser nosotros y lo otro, o los otros. We ourselves are a subject. Everything we're aware of are objects. Nosotros somos el sujeto, todo aquello de lo que somos conscientes son objetos. So that is the fundamental duality, the distinction between subject and object. Así que esa es la dualidad fundamental, la distinción entre el sujeto y el objeto. That is between the perceiver and the things perceived. Es decir, entre el percibidor y los objetos percibidos. We are aware of phenomena, of objects, only when we're aware of ourselves as one of those objects, namely a body. Somos conscientes de fenómenos solo cuando somos conscientes nosotros de un fenómeno que se llama el cuerpo. So this awareness, I am this body, is the root cause for our awareness of phenomena. Así que nuestra conciencia de este cuerpo es la causa raíz de nuestra percepción o conciencia de fenómenos. Whenever we are not aware of ourselves as I am this body, as in sleep, for example, cuando no somos conscientes de nosotros como siendo este cuerpo, por ejemplo, en el sueño profundo, we are consequently not aware of anything else. En consecuencia, no somos conscientes de nada más. So it's this awareness, I am this body, is what causes all the appearance of dream. In every dream, we're always aware of ourselves as I am this body. That is the root cause of the dream. Entonces, esta apariencia del cuerpo, de ser este cuerpo, es lo que causa toda la sensación de estar en este sueño, de todo lo que ocurre en él. This awareness, I am this body, is what is called ego. Esta conciencia de yo soy el cuerpo es lo que se llama, lo que se conoce como el ego. That is, ego is an awareness that is always aware of itself as I am this body. El ego es una conciencia de sí mismo como siendo yo soy este cuerpo. And ego is the subject, the perceiver of everything else. Y el ego es el sujeto, el que percibe todo lo demás. So in dream here means dream, waking and dream, because waking is just another dream. In dream, we are aware of ourselves as ego. Entonces, en los sueños, pero llamamos sueño a la vigilia y a los sueños. Sorry, say that again, Michael. We are aware of ourselves as ego. Somos conscientes de nosotros en tanto que egos en los sueños, que es tanto la vigilia como los sueños. In sleep, we are not aware of ourselves as ego. En el sueño profundo no somos conscientes de nosotros como ego. Because we're not aware of ourselves as I am this body. Porque no somos conscientes de nosotros en tanto que yo soy este cuerpo. We are just aware of ourselves as I am. Solo somos conscientes de nosotros como yo soy. So since we are in sleep, we are aware of ourselves without being aware of ourselves as I am this body.
Entonces, como en el sueño profundo somos conscientes de nosotros mismos sin ser conscientes de yo soy este cuerpo, whatever body we seem to be in any state of dream is not what we actually are. cualquier cuerpo que seamos en cualquier estado de sueño no es lo que somos realmente. Therefore, ego, this awareness that is always aware of itself as I am this body, is a false awareness. Por lo tanto, el ego, que esta falsa conciencia de siempre de yo soy este cuerpo, es una falsa conciencia. Since the ego is a false awareness, all the phenomena that it's aware of are also false. Entonces, como el ego es una falsa conciencia, todos los fenómenos de los que es consciente también son falsos. What is real is only what exists always. Lo que es real es solo lo que existe siempre. That is I am. Eso es yo soy. That is ourself. Eso es nosotros. So this is our current experience. We have these, as I say, what seem to be three states, but are actually just two states. Esa es nuestra experiencia actual. Como he dicho, parece haber tres estados, pero en realidad solamente hay dos. So what is this fourth state that the Mandukya Upanishad talks about? Entonces, ¿cuál es este cuarto estado del que habla el Mandukya Upanishad? The fourth state, it's not actually a fourth state, but what is called the fourth state is the only real state. El cuarto estado es el único estado real, aunque no es un cuarto estado en realidad. It is our natural state of pure self-awareness. Es nuestro estado natural de pura conciencia de nosotros mismos. Bhagavan explained that actually, just like there's no difference between waking and dream, there's also no difference between sleep and turīya. Bhagavan explicó que de la misma manera que no hay diferencia entre la vigilia y los sueños, tampoco hay diferencia entre el sueño profundo y turīya. Like turīya, sleep is a state of pure self-awareness. Al igual que turīya, el sueño profundo es un estado de pura autoconciencia. Because in sleep we are not aware of anything other than ourselves. Porque en el sueño profundo no somos conscientes de nada más que de nuestro ser, que de nosotros. Where there is nothing other than ourselves, there can be no differences. Donde no hay nada más que nosotros, no hay diferencias. So there can be no difference between sleep and turīya. Así que no puede haber diferencia entre el sueño profundo y turīya. However, there seems to be a difference. Sin embargo, parece existir una diferencia. The difference is that the state of turīya is eternal. La diferencia es que el estado de turīya es eterno, whereas sleep seems to come and go. Mientras que el sueño profundo parece ir y venir. But why does sleep seem to come and go? Pero ¿por qué el sueño profundo parece ir y venir? Only because we rise as ego in dream. Solo porque surgimos como ego en los sueños. When we rise as ego and begin dreaming, we seem to have left behind sleep. Cuando surgimos como ego y llegamos a los sueños, parecemos dejar atrás el sueño profundo. So the only defect in sleep is the fact that we come out of it. Entonces el único defecto del sueño profundo es el hecho de que salimos de él. But that is true only from the perspective of ourself as ego in waking and dream. Pero eso es solo verdad desde nuestra perspectiva del ego en la vigilia y en los sueños. While we are asleep, we are not aware of ever leaving that state. Mientras estamos en el sueño profundo, no estamos conscientes de dejar nunca, de abandonar nunca ese estado. Since we cease to be ego, we cease rising as ego when we fall asleep. Dado que dejamos de surgir como ego cuando caemos dormidos, in sleep we are existing just as pure awareness. En el sueño profundo estamos existiendo solamente como pura conciencia. And pure awareness is not something that comes and goes. Y la pura conciencia no es algo que va y viene. It's our fundamental awareness I am. Es la conciencia fundamental yo soy. Our fundamental self-awareness.
nuestra conciencia fundamental de nosotros mismos. So, sorry, I just just my train of thought got disturbed by a sound. So we never actually leave sleep. Entonces en realidad nunca abandonamos el sueño profundo. Even now we are in the state of sleep. Incluso ahora estamos en el estado de sueño profundo. Because sleep is just the state in which we are aware just of ourself, of the fundamental awareness, I am. Porque el sueño profundo es el estado en el que solo somos conscientes de nuestra conciencia fundamental, yo soy. So the difference between sleep and dream, in sleep we are aware of ourselves just as I am. Entonces la diferencia entre el sueño y los sueños y el sueño profundo es que en el sueño profundo solo somos conscientes en tanto que yo soy. And we are not aware of anything else. Y no somos conscientes de nada más. Whereas in waking and dream we're aware of ourselves as I am. Mientras que en la vigilia y los sueños somos conscientes de nosotros como yo soy. But we're also aware of ourselves as I am this body, I am this person. Pero también conscientes de nosotros en tanto que yo soy este cuerpo o esta persona. And we're consequently also aware of other things. Y en consecuencia somos conscientes de otras cosas. So sleep is just the state of pure self-awareness that remains even now. Entonces el sueño profundo es el estado de pura autoconciencia e incluso eso sigue ahora. But it is seemingly obscured by our dream of ourself as this person. Pero es aparentemente oscurecido por nuestro sueño en tanto que esta persona, nuestro sueño de ser esta persona. So as I say, the only defect in sleep is the fact that we seem to come out of it. Como he dicho, el único defecto del sueño profundo es que salimos de él. Parecemos salir de él. We seem to have come out of sleep only from the perspective of ourself as ego in this dream state. Solo parecemos salir de él, del sueño profundo, desde la perspectiva del ego, en este estado de sueño. So there is actually no difference at all between sleep and turīya. Así que no hay diferencia en absoluto entre el sueño profundo y turīya. It is only for analytical purposes it is distinguished as if there are four states. Solamente debido a propósitos analíticos que distinguimos que hay un cuarto estado. But if we analyze a little more deeply, there are actually only two states. Pero si lo analizamos un poco más profundamente, veremos que solamente hay dos estados. Because waking and dream are one and the same. Because waking is just a dream. Porque la vigilia y los sueños no son más que un estado, porque la vigilia no es más que un sueño. And sleep and turīya are one and the same. Y el sueño profundo y turīya son lo mismo, son el mismo estado. This is pointed out by Bhagavan in verse 460 of Vācaka Kōvai. Esto es señalado por Bhagavan en el verso 460 de Vācaka Kōvai. In that verse he says, if the beginningless filthy vasanas, which stood as the cause for dream and waking, are completely eradicated. Sorry, say that again, Michael. If the beginningless filthy vasanas, beginningless? Filthy means dirty, but that's a metaphorical way of saying that the vasanas are impurities. So if the beginningless filthy vasanas, si las vasanas impuras o sucias, sin principio, which stood as the cause for waking and dream, que estaban como la causa de la vigilia y de los sueños, if they are completely eradicated, si son completamente erradicadas, the seemingly dull or ignorant state of sleep, el aparentemente estado ignorante de sueño,
but it's only seemingly dull. Solo aparentemente de ignorancia, which was considered to be a void, que era considerado como un vacío, will turn out to be atīta turīya avasta. resultará ser atīta, turīya, avasta. Atīta means transcendent. Atīta significa trascendencia. Turīya means the fourth. Turīya significa el cuarto. Avasta means state. Y avasta significa estado. So here Bhagavan says that if we remove the vasanas which cause waking and dream, then what the sleep that remains will be found to be, well, then the state of sleep will be found to be turīya, that is the transcendent fourth state. Entonces, si, lo que dice Bhagavan es que si eliminamos estas vasanas, que son la causa de la vigilia y de los sueños, the second part, can you say that again, Michael? The state of the seemingly dull state of sleep will turn out to be, will be known to be the transcendent state of turīya. Lo que resultará en consecuencia será el cuarto estado de trascendencia o turīya. In other words, in this verse, Bhagavan is confirming that sleep is nothing other than turīya. Es decir, que en este verso lo que está confirmando Bhagavan es que el sueño profundo es turīya. It seems to be a dull state, a state of ignorance. Parece ser un estado de ignorancia. Only because we have now risen as ego in waking and dream. Solo porque hemos surgido ahora como ego en la vigilia y en los sueños. And we rise as ego because of our vasanas. Y surgimos como ego debido a nuestras vasanas. That means because of our liking to be aware of things other than ourselves. Es decir, debido a nuestro gusto por ser conscientes de cosas diferentes de nosotros. Because of our liking to be aware of things other than ourselves, we project this dream. Debido a nuestro gusto de ser conscientes de cosas distintas de nosotros mismos, proyectamos este sueño. And therefore we seem to have left sleep. And therefore? We seem to have left the state of sleep. Y entonces parecemos haber dejado el estado de sueño profundo. So sleep seems to us to be from the perspective of ourself as ego in waking and dream, sleep seems to be a dull state of knowing nothing. Entonces, desde la perspectiva nuestra del ego, como de la vigilia, de los sueños, el sueño profundo parece ser un estado vacío, de ignorancia, sin nada. But if we investigate ourselves and see what we actually are, pero si nos investigamos a nosotros mismos y vemos lo que somos realmente, we will clearly see that sleep is the state of pure self-awareness. Veremos claramente que el sueño profundo es el estado de clara y pura autoconciencia. And therefore it is atīta turīya avasta, the transcendent fourth state. Y por lo tanto veremos que es atīta turīya avasta, que es el cuarto estado trascendente. So far our analysis has led us from what seem to be four states to what are actually just two states. Hasta ahora nuestro análisis nos ha llevado de lo que parecían ser 4 estados a 2 estados. One state is dream, which includes both what seem to be waking and dream. Un estado es sueños, que incluyen la vigilia y los sueños. And the other state is the state of turīya, which now seems to us to be the state of sleep. Y el otro es turīya, que ahora nos parece que es el estado de sueño profundo. So from 4 states, we've analyzed it down to 2 states. Entonces, de 4 estados los hemos analizado o reducido a 2 estados. But Bhagavan's analysis doesn't stop there. Pero el análisis de Bhagavan no para ahí. He says, actually, there are not 2 states, there's only 1 state. Dice que en realidad no hay 2 estados, hay un estado.
Because the only real state is the state of turīya or sleep. Porque el único estado real es el estado de turīya o de sueño profundo. Waking and dream are not at all real. La vigilia y los sueños no son reales en absoluto. What actually exists is only sleep. Lo que existe en realidad es el sueño profundo. That is the state of pure self-awareness. Es decir, el estado de pura conciencia propia. Waking and dream are just an illusory appearance. La vigilia y los sueños no son más que una ilusión, una apariencia ilusoria. This is implied by him in verse 32 of Uludunabdu Anubandham. Esto es, lo quiere decir él en el verso 32 de Uladunarpadu en Anubandham, that's the supplement of the 40 verses. Anubandham. What he says in that verse is, for those who experience waking, dream and sleep, Lo que dice en ese verso es, para eso, aquellos que experimentan la vigilia, los sueños y el sueño profundo, waking sleep, which is beyond these, waking sleep, that's a compound word, he's describing the state, el sueño de la vigilia, is called turīya. No, sorry, and then the waking sleep. Waking sleep, which is beyond these other three states, called turīya. I find it trouble to translate that into Spanish. The waking sleep. Waking sleep is a compound word. Yeah. That is not just that is sometimes the state of turīya is described as the state of waking sleep or wakeful sleep. Wakeful sleep, okay. Sí, es un compuesto de dos palabras que lo que se refiere a turīya, lo que quiere decir es un sueño profundo despierto, un sueño profundo despierto. And then in the next sentence he says, since that turīya alone exists. Y en la siguiente frase dice, como solo como turīya existe. And since the three states that appear do not exist, y los tres estados que aparecen no existen, be assured that turīya is actually turīyatita. Estás seguro de que turīya es turīyatita. Turīyatita means beyond the fourth. Turīyatita significa más allá del cuarto. That is what Bhagavan is explaining in this verse. The reason it's called the fourth is because we take these three states of waking, dream and sleep seem to us to be real. La razón por la que dice Bhagavan que es llamado el cuarto, porque estos tres estados nos parecen reales, que son la vigilia, los sueños y el sueño profundo. So to distinguish from these three states, that alternating states, the states that come and go, our real state. Entonces, para distinguir entre estos estados que aparentemente vienen y van, is called the fourth. El siguiente estado es llamado el cuarto. But it's not really the fourth because it's the only existing state. Pero en realidad no es el cuarto porque es el único que existe. It is sometimes described as wakeful sleep. A veces es descrito como un sueño profundo despierto. Because as in sleep we are not aware of anything else. Porque de nuevo, como en el sueño profundo, no somos conscientes de nada más. But it is wakeful because we're clearly aware of ourselves. Pero es despierto porque claramente somos conscientes de nosotros. However, even this term is somewhat misleading. Pero incluso este término puede confundir también. Because Bhagavan says, even in ordinary sleep, we are fully awake to our own existence. We are fully aware of our own existence. Porque Bhagavan dice que incluso en un sueño profundo ordinario también somos conscientes de nuestra propia existencia. It's only from the perspective of ourself as ego
in waking and dream, but sleep seems to be a state of dullness. Es solo desde nuestra perspectiva, desde la vigilia y de los sueños del ego, que el sueño profundo nos parece ser un estado de ignorancia. So what is called the fourth state, turīya, is not actually the fourth state. Entonces, lo que es llamado el cuarto estado, turīya, no es en realidad el cuarto estado. It is the only existing state. Es el único estado, Truly existing state. es el único estado que verdaderamente existe. But to add to the confusion, that is, this term turīya is already a somewhat a confusing term because it makes it seem to be put, it seems to put the real state on a par with the three false states. Pero para añadir a la confusión, porque este término turīya parece añadirse a la lista de los otros tres estados. But to add to this confusion, in some texts, they refer to turīya as turīya atīta. Pero para añadir más confusión a esto, en otros textos se refiere a este estado como turīya atīta. Atīta means beyond. Atīta significa más allá. Beyond or transcendent. O trascendencia. So what turīya atīta is meant to mean is that it is the fourth state which is transcendent. Entonces lo que quiere decir turīya atīta es que es el cuarto estado que es trascendente. That is, it transcends all other states. Es decir, que trasciende todos los otros estados. But people misunderstand the intention of the term. Pero la gente interpreta mal la intención de este término. They take turīya atīta to be a fifth state, a state beyond the fourth. Y toman turīya atīta como un quinto estado más allá del cuarto. But Bhagavan said that's a misinterpretation of the term. Turīya atīta is only turīya. Bhagavan dice que eso es una interpretación incorrecta del término y que turīya atīta es turīya. And turīya is just the state of pure self-awareness. Y turīya es el estado de conciencia, de autoconciencia, de conciencia de uno mismo, pura. Which is our natural state. Que es nuestro estado natural. The only real state. El único estado real. A state that exists even now. Un estado que incluso existe ahora. Because even now, though we are now aware of so many other things, we are still aware of ourselves as I am. Porque ahora, incluso ahora, aunque somos conscientes de tantas otras cosas, también somos conscientes de nosotros como yo soy. That fundamental awareness I am is nothing but turīya. Esa conciencia fundamental yo soy no es más que turīya. Or rather, turīya is nothing but that fundamental awareness I am. O más bien, turīya no es más que esa conciencia fundamental de yo soy. So even now we are aware of the fourth state. Entonces, incluso ahora mismo somos conscientes de ese cuarto estado. Now we are aware of the fourth state, which is the fundamental awareness I am, plus we are aware of other things. Ahora somos conscientes de ese cuarto estado, que es la conciencia fundamental yo soy, más otras cosas. In sleep we are aware only of turīya. En el sueño profundo solo somos conscientes de turīya. We are not aware of anything else. No somos conscientes de nada más. So turīya actually is another name for ourselves. Entonces, turīya es otro nombre para nuestro ser, para nosotros. What we actually are is pure self-awareness. Lo que somos en realidad es pura autoconciencia. And turīya is nothing other than that. Y turīya no es más que eso, no es otra cosa que eso. So since that alone exists, Entonces, como solo eso existe, it is not really the fourth state. no es realmente un cuarto estado o el cuarto estado. It is the only state. Es el único estado. That is the only state that is real. Es decir, el único estado que es real. Because it is permanent. Porque es permanente. Because even now we are aware of ourselves as I am. Porque incluso ahora somos conscientes de nosotros como yo soy. So that fundamental awareness I am, which is what is called turīya.
the alone real. Entonces, esa conciencia fundamental, yo soy, solo eso es real. It is real because it is the only eternal, permanently existing state. Es real porque es la única, el único estado permanentemente existente. So I hope that has explained this term turīya sufficiently. Entonces, espero que eso haya explicado el término turīya suficientemente. Though Bhagavan sometimes used this term turīya, Aunque Bhagavan a menudo usa este término turīya, it's not a term he would normally choose to use. no es un término que él normalmente elegiría usar. It's a term that he used because people sometimes used to come and ask him questions about what they had read in ancient texts. Es un término que usa porque venía gente que le preguntaba por palabras que había leído en textos antiguos. So since many people had read Mandukya Upanishad and there's so many commentaries on it, they naturally asked Bhagavan, what is the meaning of turīya? Entonces, como mucha gente ha leído Mandukya Upanishad y hay muchos comentarios sobre él, pues la gente naturalmente venía a Bhagavan y le preguntaba, Bhagavan, ¿qué es turīya? So Bhagavan explained what is meant by turīya. Entonces Bhagavan explicó lo que se quiere decir con turīya. And sometimes when talking to people who had read such text, he sometimes referred to our real state as turīya. Y con gente que había hablado, que había leído tales textos, pues se refería a ese estado como turīya. Because that's a simple one simple word, though its literal meaning is misleading. It's a simple word to mean the state, our real state of pure awareness. Porque aunque el nombre puede ser un poco confuso, es un estado que es simplemente una palabra simple que significa pues el estado real o la conciencia verdadera. Which is what we actually are. Que es lo que somos en realidad. So turīya is nothing other than ourself. Así que turīya no es otra cosa más que nuestro ser o nosotros. Another thing that is said about turīya, which is slightly confusing, is it is sometimes said that turīya is the witness of the other three states. Otra cosa que también puede ser un poco confusa que se dice sobre turīya es que turīya es el testigo de los otros tres estados. But Bhagavan explained this term witness in Sanskrit is sakshi. It is used in two distinct senses. Pero Bhagavan ha hablado sobre este término que significa sakshi en sánscrito, que se hablaba en dos sentidos diferentes. That is, sometimes sakshi means the perceiver. Es decir, sakshi algunas veces significa el percibidor. That is that which is aware of all other things. Es decir, eso que es consciente de las otras cosas, todas las otras cosas. That sakshi is ego. Ese sakshi es el ego. The reason this term sakshi is used sometimes to describe ego is because now as ego we take ourselves to be this person. La razón por la que ese término sakshi es usado como ego es porque ahora nos tomamos por ser esta persona. But ego is not the person that it seems to be. Pero el ego no es la persona que parece ser. Because this person undergoes so many changes. Porque esta persona sufre muchos cambios. Some years ago we were a small baby. Algunos hace años pues éramos unos pequeños bebés. Then we were a child in primary school. Luego éramos niños en la escuela primaria. Then we grew up and became teenager. Luego crecimos y nos convertimos en adolescentes. So as a person we are undergoing so many changes. Así que como personas atravesamos o sufrimos muchos cambios. But as ego we are not undergoing any changes. Pero como egos no atravesamos o sufrimos ningún cambio. We seem to undergo changes because we identify ourselves with a person. Parecemos sufrir estos cambios porque nos identificamos con la persona.
So in order to help us to separate ourselves from everything that we perceive, it is sometimes said ego is just the witness, ego is the perceiver. Entonces, a veces, para separarnos de lo que percibimos, a veces se dice que el ego es el testigo, el que percibe. That is, now as ego, I'm aware of myself as I am this person, I am Michael. Entonces, ahora como ego soy consciente de mí como soy esta persona o soy Michael. But in order to find out what I actually am, I need to investigate myself. Pero para descubrir lo que soy realmente, necesito investigarme a mí mismo. What I now call myself is this ego. Lo que ahora llamo yo o yo mismo es este ego. But as ego, I'm aware of myself as I am Michael. Pero como ego, yo soy consciente de mí como yo soy Michael. So Michael seems to be myself. Así que Michael parece ser yo. But in order to investigate what I actually am, because Michael is just a phenomenon that appears and disappears. Pero para investigar lo que soy en realidad, porque Michael es un fenómeno que aparece y desaparece. So attending to Michael is not attending to myself. Entonces, atender a Michael no es atender a mi ser. Because I myself exist whether Michael appears or disappears. Porque yo existo, ya aparezca o desaparezca Michael. So in this practice of self-investigation, we need to separate ourselves from everything that comes and goes. Entonces, en esta práctica de la autoinvestigación necesitamos separarnos a nosotros de todo lo que viene y va. We need to attend only to ourselves, that which is aware of these things that appear and disappear. Necesitamos atender solo a nuestro ser, a eso que es consciente de lo que aparece y desaparece. So, as ego, we are just that which is perceiving all these things. Entonces, en tanto que ego, somos eso que percibe todas estas cosas. We mistake ourselves to be this person. Nos confundimos con que somos esta persona. But this person is not what we actually are. Pero esta persona no es lo que somos en realidad. As ego, what we are is the witness, that which is perceiving all these other things. Como ego somos los percibidores, esos que perciben todas estas cosas. So the analysis of ourself as the witness, of the analysis of ourself as ego, as witness, is to help us to separate ourselves from everything that is perceived. Entonces, el análisis de nosotros como de nuestro ego, como el testigo, es para ayudarnos a separar a nosotros de todo lo que es percibido. In order to turn our attention back to ourselves, the perceiver of all these things. Para traer de vuelta la atención hacia nosotros mismos, al percibidor de todas estas cosas. So in one sense, the witness means the ego, the perceiver of everything else. Así que en un sentido, el testigo significa el percibidor, el que percibe todas las cosas. But ego is not our real awareness. Pero el ego no es nuestra conciencia real. Ego is a false awareness. El ego es una falsa conciencia. Ego is a mixed awareness. El ego es una conciencia mezclada. That is, the pure awareness I am is mixed up with awareness of this body, this person. Es decir, la pura conciencia yo soy con la conciencia de yo soy este cuerpo, esta persona. So as ego, we're aware of ourselves as I am this person. Entonces, como ego, somos conscientes de nosotros como yo soy esta persona. So ego is a false awareness. El ego es una falsa conciencia. But underlying this false awareness is our fundamental awareness I am. Pero debajo de esta falsa conciencia está nuestra conciencia fundamental yo soy. This fundamental awareness I am is what we actually are. Y esta conciencia fundamental yo soy es lo que somos realmente. So that is real awareness. Así que esa es la conciencia real. Awareness of anything other than ourselves is not real. Conciencia de todo lo que sea diferente de nosotros no es real. So because ego
in its capacity as the witness, in its capacity as the perceiver, is called witness. Entonces el ego en su capacidad de percibir es llamado el testigo. It is called witness, and because underlying ego is the fundamental awareness I am. Y como debajo del ego está la conciencia fundamental, yo soy. That fundamental awareness I am, that is also sometimes referred to as witness. A veces esa conciencia fundamental, yo soy, también es llamada el testigo. That fundamental awareness I am, that is Brahman. Esa conciencia fundamental es Brahman. That is Atma Swarupa, our real nature. Esa es Atma Swarupa, nuestra naturaleza verdadera. But it is pure awareness. Pero es pura conciencia. Pure awareness is never aware of anything other than itself. La pura conciencia no es consciente de nada más aparte de sí misma. So when pure awareness is called the witness, it doesn't mean that pure awareness is the perceiver. Entonces, cuando la pura conciencia es llamada al testigo, no quiere decir que la pura conciencia sea la que percibe. So their witness is used in a slightly different sense. Entonces ahí testigo está usado en un sentido ligeramente diferente. Bhagavan said when Brahman or the pure awareness is called the witness, what witness there means is just presence. Entonces cuando Bhagavan dice que cuando la pura conciencia es llamada el testigo, es simplemente presencia. That is, it is in the presence of ourselves as we really are, but all these things appear. Es decir, que en la presencia de lo que somos verdaderamente, que es lo que todo esto aparece. But they don't appear in the view of ourselves as we really are. Pero no aparecen en la visión de nosotros como realmente es por lo que realmente somos. They appear only in the view of ourselves as ego. Solo nos aparecen en la visión de nosotros como ego. So when it is sometimes said that turīya is the witness of the other three states, Entonces, cuando a veces se dice que turīya es el testigo de los otros tres estados, it doesn't mean that witness is aware of the other three states. no significa que el testigo es consciente de los otros tres estados. It simply means ego is the fundamental presence in which the other three states appear. Significa que es la presencia fundamental en la que aparecen los otros tres estados. The other three states seem to be three states only in the view of ourself as ego. Los otros tres estados parecen ser tres estados solo desde nuestra perspectiva o visión como ego. But ego seems to exist only in waking and dream. Pero el ego solo parece existir en la vigilia y en los sueños. The reason why, in the view of ego, our real state, which is sleep, seems to be a third state. Sorry, say that again. The reason why? In the view of ourself as ego, ego exists only in waking and dream. But sleep seems to be a third state. Okay. La razón por la que desde la perspectiva del ego el sueño profundo parece ser un tercer estado. Because though as ego we didn't exist in sleep. Porque aunque como egos no existíamos en el sueño profundo, ego, the essence of the ego is only the fundamental awareness I am. La esencia del ego es solo la conciencia fundamental yo soy. That is what we actually are. Y eso es lo que somos realmente. And that is all that remains in sleep. Y eso es todo lo que permanece en el sueño profundo. So though ego didn't exist in sleep, entonces aunque el ego no existía en el sueño profundo, it is aware of sleep as I slept. Es consciente del sueño como yo dormí. So though it didn't exist, it seems to ego in waking and dream, but it existed in a state of sleep. Entonces, aunque no existía en la vigilia en los sueños, y en los sueños le parece que existió en un estado de sueño profundo. But what actually existed in sleep is only the fundamental awareness I am. Pero lo que existió realmente en el sueño profundo es la conciencia fundamental yo soy. Whereas ego is a mixture of this fundamental awareness I am and awareness of itself as a body.
Mientras que el ego es una mezcla de esta conciencia fundamental yo soy y de una conciencia de sí mismo como el cuerpo. So as ego, it seems to us, I slept. Entonces, como ego nos parece que yo dormí, Even though we didn't exist as ego in sleep. a pesar de que no existíamos como ego en el sueño profundo. So waking, dream, and sleep seem to exist only in the view of ourself as ego. Entonces, la vigilia, los sueños y el sueño profundo solo existen desde nuestra visión como el ego. In the view of pure self-awareness, what exists is only pure self-awareness. En la visión de la pura conciencia propia, lo único que existe es la pura conciencia propia de uno mismo o de nosotros. So pure awareness is never aware of the other three states. Entonces, la pura conciencia no es nunca consciente de los otros tres estados. It is aware only of itself. Solo es consciente de sí mismo. And that pure awareness that is aware only of itself, that is what is called turīya. Esa pura conciencia que es consciente solo de sí misma es lo que se llama o se conoce como turīya. So all these terms that are used in ancient texts, there's room for them to be misunderstood and misinterpreted in so many ways. Entonces, esta palabra que se han usado mucho, tantos en textos antiguos, tienen mucho espacio para ser malinterpretados de muchas maneras. But Bhagavan always tried to keep things as simple as possible. Pero Bhagavan siempre intentó mantener las cosas lo más simplemente posibles. So Bhagavan said, what is called the fourth is not actually the fourth, it's the only state. Entonces Bhagavan decía que lo que en realidad es conocido como el cuarto no es más que el único estado. It is it's the real state of pure awareness. Es el estado real de pura conciencia, autoconciencia. So I've tried to explain all these things. It may seem a little bit complicated, but that is, these things, it's easy for the mind to complicate what is very simple. Entonces he intentado explicar estas cosas, que aunque pueden parecer muy difíciles, para la mente porque la mente puede complicarlo mucho. In fact, it's the very nature of the mind to complicate things. De hecho, es la misma naturaleza de la mente el complicar las cosas. So Bhagavan always tried to simplify things. Entonces Bhagavan siempre intentaba simplificar las cosas. So if we understand the fundamental principles of Bhagavan's teachings, entonces entendemos los principios básicos de las enseñanzas de Bhagavan, we won't be confused by these terms. No nos confundiremos con estos términos. We will be able to understand, but though it's called the fourth, seremos capaces de entender que aunque es llamado el cuarto, it is actually only our real state. En realidad no es más que nuestro verdadero estado. Which is the only state that actually exists. Que es el único estado que existe en realidad. So I think now I've said enough about the fourth state, but if anyone has any questions about this or anything else. Yo creo que ya he dicho suficiente sobre el cuarto estado, pero si alguien quiere decir algo sobre esto o cualquier otra cosa, pues adelante. Ya sabéis que... Bueno, tenemos aquí un comentario primero de Noelia, ¿no? Que dice, si en esencia todos somos uno... Bueno, voy a traducir. Well, Noelia says, Michael, if in essence we're all one, what sense does it make? Sí, bueno, sí, le vamos a dar paso a Noelia. ¿Quieres intervenir con la pregunta para quizá aclararlo un poco? No, no particularmente. Era básicamente lo que os he dicho, que si todos somos uno, bueno, hola a todos, que no os haya dicho. Sí. Que si efectivamente todos somos uno, no hay diferencia, ¿qué sentido tiene el que autoindaguemos para saber quién es nuestro yo real si somos un único ser real? ¿No? Claro. Bueno, voy a traducir tu pregunta. Ok, gracias. Bueno, Michael, the question is, does it make sense that individually we find out who we are if
if we are all, or Okay. we are the same as everybody, Yeah, and okay. consciousness is only one. What sense does it make? Okay. Well, I will answer this in two parts. Firstly, to say we are all one, it is true in a sense. Vale, voy a responder en dos partes. Decir que todos somos uno es verdad en un sentido, But it's also actually a contradiction. pero en realidad también es una contradicción. Because if we are one, Porque si somos todos uno, there is no all. no hay todos. Or in other words, one is all there is. O en otro sentido, uno, todos es lo único que hay. But when we say we all, it sounds like we are many. Pero cuando decimos todos nosotros, parece que somos muchos. But actually we are not many, we are only one. Pero en realidad no somos muchos, solamente somos uno. So that's one part of the answer. The other part of the answer is, in a dream, we see many people. Esa es una parte de la respuesta. En la segunda parte, en un sueño vemos a mucha gente. One of those many people we see is the person we seem to be. Una de las muchas personas que vemos es la persona que parecemos ser. Because we, the ego, take this person to be ourselves. Como nosotros, el ego, tomamos a esta persona por ser nosotros, And because we see so many other people, y como vemos a tanta otra gente, we believe every person, it seems to us, but every person is an ego. nos parece que cada persona es un ego. That is, every person is perceiving. Es decir, que cada persona está percibiendo. In a dream, when we see other people, they seem to be perceiving the world just as we are. En un sueño, como cuando percibimos a las demás personas, parecen percibirlo al igual que nosotros lo percibimos. But when we wake up, we realize that we alone were perceiving that dream world. Pero cuando nos despertamos nos damos cuenta de que solo nosotros percibimos ese mundo de sueño. So who was the perceiver of a dream? Entonces, ¿quién era el percibidor, el que percibía el sueño? It wasn't any of the other people. No era ninguna de las demás personas. It wasn't even the person we seemed to be. No era ni siquiera la persona que nosotros parecíamos ser. It was only ourself as ego that perceived the world. Era solo nosotros como ego que percibíamos el mundo. As ego, we perceived the dream world, Como ego percibimos un mundo del sueño and we perceived ourselves as if we were a person. y nos percibimos a nosotros mismos como si fuéramos una persona. But what was actually perceiving that world was not that person, but only ego. Pero lo que estaba percibiendo ese mundo no era una persona, sino el ego. So if our present state is just a dream, then there is only one perceiver of this dream. Entonces, si nuestro estado presente es solamente un sueño, solamente hay un percibidor del sueño. That is the one who is aware of itself as I, that is the only perceiver. Es decir, ese que es consciente de sí mismo como yo es el único percibidor. So if that one I turns its attention within and sees what it actually is, Si ese único yo vuelve su atención hacia adentro y ve lo que es en realidad, then the whole dream will come to an end, entonces todo el sueño llegará a un fin and what will remain is just ourself as pure awareness. y lo que permanecerá es nosotros como pura conciencia. So there's no need for many people to get realization. Entonces no hay necesidad de que mucha gente adquiera la realización. If we ourselves investigate ourselves and see what we actually are, Si nosotros nos investigamos a nosotros mismos y vemos lo que somos realmente, we are not only liberating ourselves, no solo nos liberamos a nosotros, we are liberating everyone else. estamos liberando a todos los demás. When we wake up from a dream, we don't think whether people we saw in the dream are still seeing that dream world. Cuando nos despertamos de un sueño no pensamos que la gente que estaba en ese sueño todavía está percibiéndolo, ese mundo del sueño.
When we wake up from dream, the dream world ends not only for ourselves, Cuando despertamos de un sueño, este termina no solo para nosotros, but also for all the other people we saw in the dream. sino también para todas las personas que percibíamos en el sueño. Because those other people existed only in our view. Porque todas esas personas existían nada más que desde nuestra visión. So only one of us needs to wake up. Entonces, solamente uno de nosotros necesita despertar. Which one of us needs to wake up? ¿Quién necesita despertar? You are that. Tú eres eso. That is, you who perceived this dream, you have to wake up. Es decir, tú que percibes este sueño, tienes que despertar. If you wake up, then all our problems are solved. Entonces, si tú despiertas, todos los problemas están resueltos. Is that a clear answer? Sorry? Is my answer clear? ¿Es la respuesta clara, ¿no? Sí, ha aclarado bastante. Pero, claro, despierta otras. Entonces, ¿qué ha pasado con los que ya han despertado? No nos han despertado a todos nosotros. So what happened with the people who already woke up? They didn't wake us all up. In our dream, we see people and we think some people have woken up, some people haven't woken up. En But un sueño all those people exist in our dream. En un sueño vemos que hay gente que ha despertado y otra gente que no ha despertado, pero it's all our dream, you said, It's all our dream. Es todo nuestro sueño. Sometimes when people ask Bhagavan, people would sometimes ask whether such and such a person is a jnani. Alguna vez la gente le preguntaba a Bhagavan si tal o tal persona era un ñani. Bhagavan would say, there's only one jnani. Bhagavan decía que solamente hay un ñani. You are that. Tú eres ese, tú eres eso. So until we see ourselves as jnani, entonces hasta que nos veamos a nosotros como ñani, all the other jnanis we see are just our imagination. Todos los otros ñanis que veamos no son más que nuestra imaginación. What is real is only ourself. Lo que es real es solamente nuestro ser, nosotros. So we need to investigate ourselves. Así que necesitamos investigarnos a nosotros mismos. See what we actually are. Y ver lo que somos realmente. If we see what we actually are, that is an end of all dreams. Si vemos lo que somos realmente, ese es el final para todos los sueños. Muchas gracias, muy claro. Thank you very much. Bhagavan's teachings are very, very simple, but they are also very deep and subtle. Yeah, you're right. Son muy simples, pero también muy profundas y sutiles. Muy bien, pues bueno, tenemos Elena levantó la mano antes, no sé si quieres preguntar, Elena. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Hola, buenas tardes y buenos días. Buenas. Tengo varias, pero como hay mucha gente, le haré dos. Vale. Hola, Michael. Hola. ¿Cómo puede ser todo un sueño y no pertenecer a la realidad del sí mismo? And it doesn't belong to the reality of the self. No es o si es todo parte del ser, solo que en niveles diferentes de vibración. Is it or is it not part of the self, but in different levels of vibration? Even to say the self is a little bit misleading. Incluso decir el ser es un poco confuso, puede ser. Because when we say the self, we are reifying ourselves. We make it sound like self is something. Porque when we say the self, we define the word reify. We are making self as a thing. Porque cuando usamos la palabra ser, lo convertimos en una cosa. There is no separate thing as a self. No hay tal cosa separada como el ser. That is, I and myself are one and the same. Es decir, yo y el ser somos la misma cosa. You and yourself are one and the same. Tú y el ser y tu ser sois la misma cosa. This computer and itself are one and the same thing.
esta computadora y ella misma su ser son la misma cosa. So self is not a separate thing. Entonces, el ser no es una cosa separada. Everything is itself. Toda cosa es ella misma o su ser, su propio ser. But what we are interested in is knowing who am I myself. Pero lo que estamos interesados en quién soy yo mismo. So it is self is just a term but refers to ourself. Es solo el ser es solamente un término que se refiere a nosotros. So we ourselves have no parts. Entonces, nosotros no tenemos partes. That is, if we were this body, Es decir, si fuéramos este cuerpo, we could be said to have parts. podríamos decir que tenemos partes. We've got a head, we've got a body, we've got arms, we've got legs. Una cabeza, un cuerpo, un torso, unos brazos, unas piernas. If we were the mind, we could be said to have parts. Si fuéramos la mente, podríamos decir que tenemos partes. Because mind consists of so many thoughts. Porque la mente consiste de tantos pensamientos, está formada por tantos pensamientos. Each thought is a part of the mind. Cada pensamiento es una parte de la mente. But these are all objects perceived by us. Pero estos son todos objetos percibidos por nosotros. This body is an object perceived by us. Este cuerpo es un objeto percibido por nosotros. The mind, all the thoughts that constitute the mind, it's an object perceived by, they're objects perceived by us. Todos los pensamientos que constituyen la mente son objetos percibidos por nosotros. But we are the perceiver of all these things. Pero nosotros somos los percibidores de todas estas cosas. The perceiver has no parts. El percibidor no tiene partes. Now, for example, we remember our childhood. Ahora, por ejemplo, recordamos nuestra infancia. As a child, we were a completely different person. Como niño éramos una persona totalmente diferente. Our body was small. Nuestro cuerpo era pequeño. We didn't know much about the world. No sabíamos mucho del mundo. We didn't have many memories. No teníamos tantos recuerdos. Now our body has changed, our mind has changed. We've now accumulated so many memories. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente han cambiado y acumulamos muchos recuerdos. And we probably, the things that we believed then, we don't believe now. Y también las cosas que creemos y que no creemos ahora. Things we wanted then, we don't want now. Cosas que queríamos antes y no queremos ahora. So as a person, we've undergone radical change. Como personas hemos sufrido un cambio radical. But we are still the same I. Pero todavía somos el mismo yo. The I that now remembers our childhood. El yo que ahora recuerda su infancia. Is the same I that experienced that childhood. Es el mismo que experimenta esa infancia. So I is always one. Entonces, yo siempre es uno. I is indivisible. Yo es indivisible. So there are no parts to it. Así que no hay partes. I partially answered your question, but I think I've not quite answered it fully. Can you repeat the question again? Creo que he respondido parcialmente tu pregunta. ¿Puedes repetirla de nuevo? Sí, ¿cómo puede ser todo un sueño y no pertenecer a la realidad del sí mismo? How can all be a dream and not belong to the reality of the self? A dream is just an appearance. Un sueño es solo una apariencia. When we are dreaming, we may dream that we travel to faraway countries. Cuando estamos soñando, puede que soñemos que vamos a países lejanos. We do so many actions. Y hacemos muchas actividades. We see so many things. Y vemos muchas cosas. But none of those things are real. Pero ninguna de esas cosas es real. They're all just a mental projection. Son solamente una proyección mental. The substance of them all is only ourself.
La sustancia de todas ellas es solamente nosotros, nuestro ser. But those things are not what we actually are. Pero esas cosas no son lo que somos en realidad. Take any illusion, take the simple illusion of when we mistake a rope to be a snake. Pon, por ejemplo, cualquier ilusión o engaño, cuando, por ejemplo, confundimos una soga con una serpiente. We can't say the snake is a part of the rope. No podemos decir que la serpiente es una parte de la soga. The snake is nothing other than the rope. La serpiente no es otra cosa que la soga. But the rope is not a snake. Pero la soga no es una serpiente. The rope is what seems to be a snake. La soga es lo que parece ser una serpiente. But it is not a snake, it's only a rope. Pero no es una serpiente, es solamente una soga. Likewise, what we actually are, our real self, our real nature, is the soul substance. De la misma manera, nuestra verdadera naturaleza es nuestra única sustancia. It's what seems to be all these phenomena. Es lo que parece ser todos estos fenómenos. But even when it seems to be all these phenomena are not what it actually is. Pero incluso cuando parece ser todos estos fenómenos no es lo que es en realidad. Even to say it is again misleading. It's only ourself. What is misleading, Michael? I was referring to ourself as it. Ah, vale. Incluso referirse a nuestro ser en esos términos puede ser confuso también o llevar a malinterpretación. That is, everything we see is only ourself. Es decir, todo lo que vemos es nuestro ser o nosotros. But we are not all these things. Pero nosotros no somos todas estas cosas. All phenomena are just an appearance. Todos los fenómenos no son más que apariencias. What appears as all these phenomena is only ourself. Lo que aparece como todos estos fenómenos es nuestro ser. So they are nothing other than ourselves. Entonces no son otra cosa que nosotros. But we are not those things. Pero nosotros no somos esas cosas. Just like a rope is not a snake. De la misma manera que una soga no es una serpiente. Even though the snake is only a rope. Aunque la serpiente solamente sea una soga. Does that make things at all clearer? ¿Eso lo deja un poco más claro? Eso me lleva a la siguiente pregunta. That leads me to the next question. Okay, good. Para conocer el estado de turīya hay que llegar al sí mismo. Okay, in order to know the state of turīya, we have to arrive to the self. Yes. El estado real, pero si se habla de turīya es porque alguien ha vuelto para contarlo. The real state, but if somebody speaks about turīya, it's because somebody came back to tell it, about it. Si no, ¿cómo sabemos que existe ese estado? Otherwise, how do we know that it exists? Very good question. Muy buena pregunta. But again, the answer is not there is a simple answer, but it's not the answer is simple, but it may not be simple to understand. La respuesta puede ser simple, pero es simple, pero puede que no sea simple de comprender. Because like everything else, the truth is very subtle. Porque como todo lo demás, la verdad es muy sutil. We came to know about turīya from maybe from books we have read. Nosotros hemos llegado a descubrir turīya por los libros que hemos leído, por ejemplo. And if we read any of the old Mandukya Upanishad or other things, we may have been confused by this term. Y si hemos leído Mandukya Upanishad o alguno de estos, podemos haber estado confundidos con estos términos. But Bhagavan has clarified the meaning of these terms for us. Pero Bhagavan ha aclarado para nosotros el significado de estos términos. But both the Mandukya Upanishad and Bhagavan, who clarified the correct meaning of this term, both are part of our dream.
Pero las dos cosas, Mandukya Upanishad y Bhagavan, que ha aclarado el significado de estos términos, son parte de nuestro sueño. That is, we see Bhagavan as a person. Es decir, nosotros vemos a Bhagavan como una persona. He was born in Tirupati in December 1879. Nació en Tirupati en 18 de diciembre de 1879. At the age of 16, he had an intense fear of death. A la edad de 16 años tuvo un intenso miedo a la muerte. He turned his mind within. Giró su mente hacia adentro. He saw what he actually is. Vio lo que realmente es. Then a couple of months later, he traveled to Tiruvannamalai. Luego, unos meses más tarde, viajó a Tiruvannamalai. He lived there for 54 years. Vivió allí durante 54 años. He gave so many teachings. Dio muchas enseñanzas. According to the questions people asked him. En relación con las preguntas que hacía la gente. But that person that he seemed to be is all part of our dream. Pero esa persona que parecía ser es todo parte de nuestro sueño. So how can what he tells us be true? Entonces, ¿cómo lo que él nos dice puede ser verdad? There is a secret behind this. Hay un secreto detrás de eso. Bhagavan is not the person he seems to be. Bhagavan no es la persona que parece ser. What manifested in our dream as that person is nothing but our own self. Lo que se manifestó en... say that again, Michael. What manifested in our dream in the form of Bhagavan is nothing but our own real self. No, lo que se manifestó en ese sueño no es más que nuestro propio ser. En la forma de Bhagavan no es más que nuestro propio ser. What Bhagavan actually is just pure awareness. Lo que Bhagavan es en realidad es simplemente pura conciencia. That is our real nature. Esa es nuestra verdadera naturaleza. So Bhagavan is nothing other than ourself. Así que Bhagavan no es otra cosa que nosotros, que nuestro ser. Bhagavan is what is always shining in us as I. Bhagavan es lo que siempre brilla en nosotros como yo. Then why did he appear outwardly in the form of a person to give us these teachings? ¿Por qué apareció exteriormente en forma de persona para darnos estas enseñanzas? Because Bhagavan is our real self. Como Bhagavan es nuestro verdadero ser. Because he is what we actually are. Porque como es lo que somos en realidad. He loves us as himself. Él nos ama como a sí mismo. In his view, we are nothing other than himself. Desde su visión, no somos más que él mismo. He doesn't see us as a person. No nos ve como a una persona. He sees us as we actually are. Nos ve por lo que somos en realidad. So, Bhagavan, actually, only Bhagavan exists. Entonces, en realidad, solo Bhagavan existe. Bhagavan has infinite love for everything as himself. Bhagavan tiene amor infinito por todo, en tanto que sí mismo. Because he sees everything as himself. Porque lo ve todo como a sí mismo. In his view, there are no others. Desde su visión no hay otros. There is only I am. Solo hay yo soy. So, because he loves himself, because he's got infinite love for himself, Como tiene amor infinito por sí mismo, he loves, and because what he actually is infinite happiness, y como lo que es en realidad es infinita felicidad, he loves just to be himself. él ama simplemente ser él mismo. So he never does anything. Así que nunca hace nada. He just remains as he is. Solamente permanece por lo que es, como es. But he is not only pure awareness and pure happiness, he's also pure love. Pero él no es solamente pura conciencia, pure awareness and pure... Happiness and pure love. No es solamente pura conciencia ni pura felicidad, sino que también es puro amor. So that love that he has for himself, Entonces ese amor que tiene por él mismo,
his love to be happy, su amor por ser feliz, because he doesn't see us as other than himself, como Él no nos ve por otra cosa diferente de sí mismo, he loves us to be happy as he is happy. Él quiere que seamos felices como Él es feliz. So his infinite love for us is what is called grace. Entonces su infinito amor por nosotros es lo que se llama gracia. And that grace is nothing other than himself. Y esa gracia no es más que Él mismo. And that grace is what appeared outwardly in the form of Bhagavan, in the form of Ramana Maharshi. Y esa gracia es lo que apareció externamente en la forma de Bhagavan, en la forma de Ramana Maharshi. Because he wants us to be as he is. Porque Él nos quiere que permanezcamos como Él está, como Él es. He manifested as a person, just like us, Se manifestó como persona, al igual que nosotros, in order to tell us, I exist in you as you. para decirnos, yo existo en ti en tanto que yo. I am you. Yo soy tú. To know me, you must know yourself. Para conocerme, tienes que conocerte. There is no happiness in anything outside of you. No hay ninguna felicidad fuera de ti. The happiness you are seeking outside yourself is only yourself. La felicidad que buscas fuera de ti solo está en ti. To know and to be that happiness, you have to turn within. Para conocer y ser esa felicidad, tienes que volverte hacia adentro. You have to see what you actually are. Tienes que ver lo que eres en realidad. So, though the person, Ramana Maharshi, is a part of our dream, Entonces, aunque la persona Ramana Maharshi es parte de nuestro sueño, and his teachings are also a part of our dream, y sus enseñanzas también son parte de nuestro sueño, he and his teachings are a manifestation of grace. él y sus enseñanzas son una manifestación de la gracia. That is a manifestation of the love that we as we actually are have for ourselves as we actually are. ¿Say that again? Una manifestación It's a manifestation of the love that we as we actually are have for ourselves as we actually are. Una manifestación del amor de lo que realmente somos, tenemos por lo que realmente somos. So he is nothing but love. Así que él no es más que amor. In Aruṇāchala, that's the 108 verses he sang to Arunachala. En los 108 versos que cantó Aruṇāchala, in verse 101, en el verso 101, he sang, él cantó Ambu Vilalipol. That means like ice in water. Como hielo en el agua. Amburu Vunilene. In you the form of love. En ti la forma del amor. Ene ambai karetaro. Melt me as love. In you the form of love. Derríteme como amor, en ti la forma del amor. That is, he is the ocean of love. Es decir, él es el océano del amor. We are like an iceberg. Nosotros somos como un iceberg, como un iceberg. So if we want to become one with the ocean, entonces si queremos hacernos uno con el océano, we have to melt. Tenemos que derretirnos. So that he appeared outside as Bhagavan in order to melt us in him, as love. Entonces él apareció como una forma externa para derretirnos en él mismo como amor. He manifested out of his infinite love for us. Él manifiesta su infinito amor por nosotros. And he has sown a seed of love in our heart. Y él ha puesto una semilla de su amor en nuestro corazón. Why are we all sitting here talking about this subject? ¿Por qué estamos todos aquí sentados hablando de este tema? Because of the seed of love that he has sown in our heart.
debido a esta semilla del amor que ha puesto en nuestro corazón. And he is a great gardener. Y es un gran gardener. Gardener, like someone taking care of a garden. Okay, jardinero, es un gran jardinero. So when he plants a seed, he will take good care of it till it sprouts and grows until it becomes a big tree. Cuando planta una semilla, él toma buen cuidado de ella y la cuida hasta que brota y brota y crece en un gran árbol. So he has planted this seed of love in our heart. Entonces él ha plantado esta semilla del amor en nuestro corazón. So this seed will eventually swallow us. Entonces la semilla al final nos tragará. So Bhagavan's path is the path of pure love. Entonces el camino de Bhagavan es el camino del amor puro. And what is the greatest, if you love someone, what is it you want to do? What is the greatest thing you can give to that person you love? Y si tú amas a alguien, ¿qué es la cosa más grande que puedes dar a esa persona que amas? The greatest act of love is to give ourselves. El acto mayor de amor es darnos a nosotros mismos. Because Bhagavan is infinite love, he is ready to give himself to us. Como Bhagavan es infinito amor, está listo para entregarse a nosotros. But in order to receive the gift he is waiting to give us, pero para recibir el regalo que él nos va a dar, we have to return his love. Nosotros tenemos que retornar o devolver su amor. We have to be willing to give ourselves to him. Tenemos que estar dispuestos a entregarnos a nosotros de vuelta a él. In other words, we have to be ready to surrender to him completely. Es decir, tenemos que estar dispuestos a rendirnos a él completamente. But how can we surrender ourselves? Pero ¿cómo podemos rendirnos a nosotros? How can we give ourselves? ¿Cómo podemos entregarnos a nosotros? We can give everything else. I can take off my shirt and give it. I can give away everything. But how can I give myself? Podemos entregar todo lo demás. Puedo quitarme la camiseta y darla, pero todo menos pero nosotros. We can give ourselves only by knowing what we actually are. Podemos entregarnos solamente conociendo lo que somos realmente. That is, now we seem to be this ego. Es decir, ahora parecemos ser este ego. So this ego is the self that we need to give to Bhagavan. Entonces el ego es este yo que tenemos que entregar a Bhagavan. How can we give this ego to Bhagavan? ¿Cómo podemos dar este ego a Bhagavan? Ego is nothing but a false awareness of ourselves. El ego no es más que una falsa conciencia de nosotros. So we can give up this ego only by knowing what we actually are. Entonces solamente podemos abandonar este ego conociendo lo que somos realmente. So in order to surrender ourselves completely to him, we need to investigate ourselves. Entonces para rendirnos completamente a él tenemos que investigarnos a nosotros mismos. So this path of self-investigation is the path of pure bhakti. Entonces este camino de la autoinvestigación es el camino de puro bhakti. It is the pinnacle of the path of bhakti. Es el pináculo del camino del bhakti. All bhakti is leading towards giving oneself to God. Todo bhakti conduce a entregarse totalmente a Dios. And we can give ourselves to God only by knowing what we actually are. Y podemos entregarnos a Dios conociendo lo que somos realmente. And when we know what we actually are, Y cuando sabemos lo que somos realmente, we are no longer separate from God. Ya no estamos separados de Dios. So we've given ourselves to God already. Entonces ya nos hemos entregado a Dios. So all of Bhagavan's teachings, it's all perfectly one complete whole. Entonces todas las enseñanzas de Bhagavan son un todo perfecto. It's all held together in the infinite embrace of his love. Todo está unido en el infinito abrazo de su amor. So all he asks for us is one small thing, to give this petty ego to him. Entonces todo lo que nos pide es una cosa, que es que entreguemos este pequeño ego a él. And thereby, like ice melting in water, we will melt in as love in him, the form of love. Entonces, como el hielo en el agua, nos derretiremos en él la forma del amor. Muchas gracias y
Enhorabuena, Michael, por ser un ejemplo para todos nosotros con esa gotita de agua que eres tú. Thank you, Michael, and congratulations for being such an example for us, for being that drop of water. I am nothing. It's all only Bhagavan. Bueno, yo soy nada, es todo Bhagavan. I am just sharing the little bit I've understood of his teachings. Yo solamente comparto lo poco que he entendido de sus enseñanzas. But it all comes only from him. Pero todo viene siempre de él. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta en el chat de Vicente, que dice, bueno, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estar en este sueño? What sense, what's the point of life, and why being in this dream? Is the question then, Vicente. What is the one thing we're all seeking? ¿Cuál es la cosa que todos estamos buscando? Happiness. Felicidad. So happiness is the purpose of life. Entonces la felicidad es el propósito de la vida. Now we are seeking happiness. Ahora estamos buscando felicidad. We have always been seeking happiness. Siempre hemos estado buscando felicidad. But we've been seeking it in the wrong place. Pero hemos estado buscándola en el sitio equivocado. We've been seeking it in things outside ourselves. Hemos estado buscándola en sitios diferentes de nosotros mismos, fuera. But there's no happiness in anything outside ourselves. Pero no hay felicidad en ningún sitio fuera de nosotros. We ourselves are the happiness we are seeking. Nosotros mismos somos la felicidad que estamos buscando. So to find the happiness, the infinite happiness that we're all seeking, we have to turn within. Entonces, para encontrar la infinita felicidad que todos estamos buscando, tenemos que volvernos hacia adentro. That is the purpose of life. Y ese es el propósito de la vida. To be the happiness that we actually are. Ser la felicidad que somos en realidad. And when we turn our attention within and merge in the infinite happiness that we actually are, y cuando giramos nuestra atención hacia adentro y nos sumergimos en la infinita felicidad que somos en realidad, we will then see that we have never been seeking happiness. Entonces veremos que nunca hemos estado buscando la felicidad. Because we are infinite happiness. Porque nosotros somos la infinita felicidad. Infinite satisfaction. Infinita satisfacción. So we have never had to seek for anything. Entonces nunca tenemos que buscar por nada. But so long as we experience ourselves as this ego, we seem to be separated from happiness. Pero mientras nos experimentemos a nosotros como ego, estaremos separados de esa felicidad y estaremos buscando esa felicidad. As ego, we are always dissatisfied. En tanto que ego, siempre estamos insatisfechos. Though we may experience pleasures here and there. Aunque experimentemos placeres aquí y allí. Though we may sometimes be relatively happy. Aunque algunas veces nos sintamos relativamente felices. Our pleasures are mixed up with pain. Los placeres están mezclados con el dolor. Our little happiness is mixed with unhappiness. Nuestra pequeña felicidad está mezclada con la infelicidad. So as ego, we are always dissatisfied. Entonces, como ego, siempre estamos insatisfechos. So it's the very nature of ourself as ego to be always seeking happiness. Entonces, es nuestra misma naturaleza como ego, el hecho de estar siempre buscando la felicidad. But in order to find the happiness we are seeking, pero para encontrar la felicidad que estamos buscando, we need to give up this ego. Necesitamos entregar este ego. And when we give up ego, y cuando entregamos el ego, we will find that we have always been infinite happiness. Encontraremos o veremos que siempre hemos sido felicidad infinita. So the sole purpose of life is happiness. Así que el único propósito de la vida es la felicidad. And we cannot stop seeking happiness. Y no podemos parar de buscar la felicidad.
until we surrender ego and thereby merge back into the infinite happiness that we actually are. Hasta que rindamos el ego y nos sumerjamos en la infinita felicidad que somos realmente. Muy bien, no sé si eso responde a la pregunta, Vicente, si quieres añadir algo más. Vale, gracias. Thank you, Michael. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Michael. Thank you, he says. Right. Muy bien. All thanks to Bhagavan. Todas las gracias a Bhagavan. Because he is the happiness we are seeking. Porque él es la felicidad que estamos buscando. He is the love, but we have to be happy. He's the love that... But we have love to be happy. Nosotros tenemos amor por ser felices. That love for happiness is Bhagavan. Bhagavan. Ese amor por la felicidad es Bhagavan. So we are just this iceberg floating in the infinite ocean of happiness and love. Entonces somos este iceberg flotando en el infinito océano de la felicidad y el amor. All we need to do is to melt. Lo único que tenemos que hacer es derretirnos. To melt in love as love. Derretirnos en el amor en tanto que amor, como amor. That is the purpose of life. Ese es el propósito de la vida. Muy bien, pues tenemos todavía tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Aquí. Muy bien, Pilar. Sí, adelante. ¿Me escuchas? Sí. Vale, primero gracias a Michael y gracias a ti, la verdad que excelente trabajo, excelente traducción, te agradezco mucho. Te agradezco a todos las preguntas. Yo preguntaba, hace 5 años, antes de que yo tendría la creencia de que solo era un cuerpo, no tenía ninguna idea, bueno, voy despacio, ¿no? ¿Hace 5 años, perdón, has dicho? Que hace 5 años, 5 años, que yo tenía la creencia de que solo era un cuerpo. Ah, ok. Sí, voy a ir traduciendo, Pilar, si no te importa. Vale. 5 years ago, I had the belief that I was this body, I only was this body. Sí, Pilar. Entonces, lo que yo nunca tuve fue ni felicidad ni paz en esos 5 años. Antes nunca tuve, no conocía la paz, sobre todo la paz nunca la conocí. So I didn't have love nor peace. Before that, I didn't know what peace was. Entonces, lo que yo, en mi persona, lo que ha hecho que yo siga en este camino y cada vez más son mis mayores estados de paz. Cada vez tengo mucho más paz. Ese es el timón que me mueve a mí a seguir aquí. Okay, so in my person, what makes me, what drives me is that I experience more and more states of peace. That's what brings me here. Yes. Entonces, al explicar tan maravillosamente que los dos estados de conciencia, tanto de vigilia como de sueño, corresponden al ego, entonces, que solo existe el cuarto estado de conciencia, que es el único estado de conciencia. So after explaining so wonderfully that the waking and dream are both states of the ego, and that the only thing that exists is the fourth state of pure consciousness. Entonces, mi pregunta, 3 preguntas. La pregunta 1 es, el síntoma de que yo habito ese cuarto estado de conciencia es que habito en paz. Cuando yo estoy en paz conmigo y con el mundo, habito el cuarto estado de conciencia. Okay, so first question is the symptom that I inhabit, that state of peace, that state, fourth state is that I feel this peace. Esa es la primera pregunta. La segunda es... La primera pregunta. Bueno, vamos a ver si Michael quiere responder a eso primero. Sí. Yes. Here, Michael, yeah. But what is called the fourth state, turīya, is nothing but our own fundamental awareness I am. Sí, lo que se conoce como el cuarto estado, turīya, no es más que nuestra propia conciencia fundamental, yo soy. That fundamental awareness I am never undergoes any change whatsoever. Esa conciencia fundamental yo soy nunca sufre ningún tipo de cambio. It always exists. Siempre existe. And it's always the same. Y siempre es igual. So it is a state of perfect peace.
Entonces es un estado de perfecta paz and infinite happiness. e infinita felicidad. The lack of peace and the lack of happiness that we experience is because instead of turning our attention within just to be that fundamental awareness I am, we turn our attention outside to be aware of other things. La carencia de felicidad y paz es porque giramos nuestra atención, porque en lugar de girar nuestra atención y en esa consciencia fundamental yo soy, la llevamos hacia otras cosas exteriormente. In sleep, we are not aware of anything other than ourselves. En el sueño profundo no somos conscientes más que de nosotros mismos. And consequently, we are perfectly peaceful. Y en consecuencia estamos perfectamente en paz. We are perfectly happy. Y estamos perfectamente felices. Now we are aware of other things. Ahora somos conscientes de otras cosas. We no longer are in perfect peace. Y ya no estamos en paz perfecta. We no longer experience perfect happiness. Ya no experimentamos felicidad infinita. So the problem lies in the fact that we have risen as ego and are consequently aware of other things. El problema viene de que hemos surgido como ego y somos conscientes de otras cosas. So the solution is to turn our attention within and be aware of ourselves alone. Entonces la solución es girar nuestra atención hacia adentro y ser conscientes de nuestro ser. Tenemos un ruido por ahí, no sé si es... If we turn our attention back towards ourselves and are aware only of ourselves, then we will be perfectly peaceful. Si volvemos nuestra atención hacia adentro y somos solamente conscientes de nosotros mismos, estaremos perfectamente en paz. So peace is our own real nature. Y la paz es nuestra verdadera naturaleza. If we leave our real nature, we leave peace. Si abandonamos nuestra verdadera naturaleza, abandonamos la paz. If we return to our real nature, we return to peace. Si volvemos a nuestra verdadera naturaleza, volvemos a la paz. So, one more thing I wanted to say when you were asking your question. The goal of Bhagavan's path is infinite happiness. Una cosa que más que quiero añadir cuando hacías tu pregunta, the goal of Bhagavan. The goal that Bhagavan's path is leading to is infinite happiness. El objetivo al que lleva el camino de Bhagavan es la infinita felicidad. And even the path is a path of happiness. Incluso el camino es un camino de la felicidad. That is, the more we surrender ourselves, es decir, mientras más nos entregamos o rendimos a nosotros, the less we will be troubled by desires and attachments. Menos seremos perturbados o molestados por deseos o apegos. By likes and dislikes. Por cosas que nos gustan o que no nos gustan. By hopes and fears. Por miedos y esperanzas. So the more we withdraw ourselves from all these things, the more we surrender ourselves to Bhagavan, the more happy we will be. Entonces, mientras nos retiremos más de estas cosas y más felices seremos y más llevemos la atención hacia adentro. This is beautifully illustrated by Bhagavan in the 13th paragraph of Nana, who am I? En el 13th. 13th, paragraph 13. Muy bien ilustrado por Bhagavan en el 13º párrafo de Nanyar. That is the paragraph in which he's talking about surrender. Es el párrafo en el que habla de la rendición, de la entrega. There he says, when we know that the one supreme power is driving all activities. Ahí dice, cuando sabemos que el único poder supremo lleva todas las actividades, instead of yielding ourselves to it, instead of yielding ourselves, surrendering ourselves to it, en lugar de rendirnos a nosotros a ello, why should we always be thinking it's necessary to do this, it's necessary to do that? ¿Por qué deberíamos siempre pensar es necesario hacer esto, es necesario hacer lo otro? Then he gives a very nice analogy.
Luego da una analogía muy buena. He said, the train is carrying all the burden. Y dice, el tren está llevando todo el equipaje, todo el peso. When we're traveling on the train, why should we carry our luggage on our head? Cuando viajamos en un tren, ¿por qué llevamos nuestro equipaje en sobre nuestra cabeza? Whether we have our luggage on our head or put it down beside us, it's being carried by the train. Ya no importa si lo llevamos sobre nuestra cabeza o lo ponemos a un lado, va a ser llevado por el tren. So if we are wise, we'll take the luggage off our head, we'll put it beside us, and we'll travel happily. Entonces, si somos sabios, nos quitaremos el equipaje de nuestra cabeza, lo pondremos a un lado y viajaremos felices. So from that we understand the more we surrender ourselves to Him, the happier our life will be. Entonces tenemos que entender que mientras más nos rindamos a Él, más feliz nuestra vida será. If we surrender ourselves entirely, si nos entregamos o rendimos totalmente, we will be infinite happiness. Seremos felicidad infinita. But even when we haven't yet surrendered ourselves, we're not yet willing to surrender ourselves entirely. Pero incluso cuando no estamos totalmente preparados o dispuestos para entregarnos totalmente, but the more we surrender ourselves, the happier we will be. Mientras más nos rindamos a nosotros, más felices seremos. That is why we are not willing to surrender this ego. Es decir, ¿por qué no estamos listos para rendir este ego? Is because of all our desires and attachments. Es por todos nuestros deseos y apegos. Likes and dislikes. Cosas que nos gustan y que no nos gustan. Hopes and fears. Esperanzas, miedos. But the more willing we are to give up the ego, the more the intensity of our desires, attachments, likes, dislikes, hopes and fears, the more they will become less and less intense. Pero mientras más dispuestos estemos a rendir el ego, menos intensas se harán estos deseos, estos apegos, estos miedos, ilusiones, cosas que nos gustan, etc. So to the extent that we surrender our will to His will, entonces, la medida en que rendimos nuestra voluntad a su voluntad, the more we are satisfied with whatever happens. Mientras más estemos satisfechos con cualquier cosa que ocurra, in our life, sometimes seemingly good things happen, sometimes seemingly bad things happen. En nuestra vida, algunas veces aparentemente cosas buenas ocurren, otras veces aparentemente cosas malas. But if we are to the extent we are surrendered to Him, to that extent we will remain in a state of equilibrium. Pero en la medida en que nos rendamos a Él, estaremos en un estado de equilibrio. We will be satisfied, we'll be happy and content, whether good things or bad things happen. Estaremos felices y contentos, satisfechos, ya ocurran cosas buenas o cosas malas. Because whatever happens, it's all the sweet will of Bhagavan. Porque cualquier cosa que ocurra es la dulce voluntad de Bhagavan. And what He wants is for us to be happy. Y lo que Él quiere para nosotros es que seamos felices. So if He gives us some difficulty in our life, that is only good for us. Entonces, si Él nos da alguna dificultad en nuestra vida, eso también es bueno para nosotros. So we accept even the seemingly bad things of life. Entonces, aceptamos incluso las cosas aparentemente malas de la vida. So we can live, in spite of any amount of hardship, if we are surrendered to Bhagavan, we can live happily. Entonces, sin importar la cantidad de cosas malas que ocurran, podremos vivir felices. That state of equanimity where we are not disturbed by the things that happen in life. Ese estado de ecuanimidad, de no ser perturbado por las cosas que ocurren en la vida. That is the real state of samadhi. Este es el estado real de samadhi. Samadhi, sama means balanced. Sama significa equilibrio. Di means mind, buddhi. Di significa mind. Yes, Thought, mind, yes. Mente. Di significa mente. So when the mind is in a state of equilibrium, unagitated by whatever is happening outside, that is the state of samadhi. Cuando la mente está en equilibrio, no perturbada por las cosas que ocurren fuera, eso es el estado de samadhi. So how to attain samadhi?
Entonces, ¿cómo alcanzar samadhi? The only way is to surrender ourselves. La única manera es entregarnos a nosotros. Muy bien. The more we surrender ourselves, the happier we will be. Mientras más nos rindamos, más felices seremos. The more peaceful we will be. Más en paz estaremos. So how fortunate are we that we have a guru who teaches us that the path to happiness is to be happy. Entonces, qué suerte tenemos de tener un gurú que nos dice que el camino a la felicidad es estar feliz. That's all Bhagavan asks of us, is to be happy. Eso es lo único que Bhagavan nos pide, ser felices. But he tells us that the only way to be happy is to surrender ourselves. Pero nos dice que nos dice que la única manera de estar felices es entregarnos a nosotros mismos. To surrender all our likes and dislikes. Rendir o entregar todas las cosas que nos gustan y que no nos gustan. All our desires and attachments. Todos nuestros deseos y apegos. All our hopes and fears. Todos nuestros miedos esperanzas o ilusiones. To the extent we are able to surrender these things, to that extent we will be happy. En la medida en que podamos rendir estas cosas, en esa medida seremos felices. To that extent we will be in the state of samadhi. Y en esa medida estaremos en el estado de samadhi. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos una pregunta que se ha quedado un poco en el candelero, perdón, en el chat sin preguntar, que es de Sharima. Did I answer both of your questions? Were there two questions? Bueno, Pilar, there were two more questions, actually. Bueno, a ver si es posible. Espera, que es que estoy... Bueno, primero le vamos a pedir a Michael, I don't know, Michael, if because she has two more questions, if we can take your time or... Yes, I think it doesn't matter. We can spend a little bit more time. Good to finish off. Vale, Pilar, podemos, sí. Sí, entonces, mi pregunta es, si en esta vida consigo estar solo de vuelta hacia mi interior y solo escuchando a Bhagavan, cuando llegue el momento de desencarnar, si yo he dedicado cada instante de mi vida, cada instante de esta vida a Bhagavan y a escuchar a mi ser y a hacer su voluntad, cuando desencarne, ¿habré despertado finalmente? So, the question is if I spend all the time I can in my life turning myself within, I've been devoted to Bhagavan and so on. If I can devote all that time possible, I will be able to surrender myself. Yes. It's yes. This is a gradual path. Sí, eso es un camino gradual. We cannot all of a sudden surrender ourselves. Sí, no lo podemos rendir repentinamente. Surrender is a process. Rendirse es un proceso. Slowly, we become willing to give up more and more. Muy lentamente somos capaces de entregar más y más. We have so many desires and attachments, likes and dislikes. Tenemos tantos deseos y apegos y cosas que nos gustan y no nos gustan que we cannot give them up entirely all at once. No podemos rendirlas todas de una vez. But the more we follow this path of self-investigation and self-surrender, the weaker our desires and attachments will become. Pero mientras más sigamos este camino de autoinvestigación y autorrendición, más se debilitarán estos deseos y apegos. The less strong they are, the more we will surrender. Mientras menos fuertes sean, más nos rendiremos. And the more we surrender, the less strong they will become. Mientras más nos rindamos, menos fuertes serán. So it is a snowballing process. Así que es una bola de nieve en proceso. It starts off slow. Empieza lentamente. But as the snowball gets bigger and bigger, it picks up momentum. Pero a medida que va creciendo la bola de nieve, pues va pillando fuerza. Likewise, the more we surrender to Bhagavan,
the more willing we will be to surrender ourselves more. Entonces, mientras más nos rindamos a Bhagavan, más dispuestos estaremos a rendir. So it's not so much a matter of the time we spend on it, but our willingness to surrender ourselves. Entonces no es tanto una cuestión del tiempo que dedicamos a ellos, sino de nuestra voluntad de rendirnos. The more we are willing to surrender ourselves, the more the surrender will go on naturally in our life. Mientras más dispuestos estemos a rendirnos, más naturalmente irá en nuestra vida esta rendición. Then it won't feel like we're spending time. Entonces no sentiremos que estamos pasando o gastando tiempo. The surrender will take over our life. La rendición tomará nuestra vida. So it's no longer our time. Y así que ya no es nuestro tiempo. Our time will be swallowed by our surrender. Nuestro tiempo será tragado por nuestra rendición. So in a sense, it's true to say we do spend more and more time on this, but Entonces, it's a natural process. Entonces, de una manera es verdadero decir que pasamos y pasamos más y más tiempo en esto, pero de alguna manera es un proceso natural. When we're in love, how much time do we spend being in love? Cuando estamos enamorados, ¿cuánto tiempo pasamos estando enamorados? When we're in love, the love takes over our whole life. Cuando estamos enamorados, el amor toma toda nuestra vida. This is the path of love. Este es el camino del amor. So it takes over our whole life. Así que toma toda nuestra vida. More and more and more, our life is possessed by this. Más y más y más, nuestra vida es poseída por esto. So our role becomes less and less important. Entonces nuestro rol cada vez es menos y menos importante. That is, as our surrender increases, we are less and less important. Entonces, a medida que nuestra rendición se incrementa, somos menos y menos importantes. Ultimately, how surrender is achieved. En último término, ¿cómo se alcanza la rendición? We are swallowed by Bhagavan. Somos tragados por Bhagavan. But we must be willing to let ourselves be swallowed by him. Pero tenemos que estar dispuestos a ser tragados por él. So this whole spiritual path, this spiritual practice is just cultivating that willingness to allow ourselves to be swallowed by him. Entonces este camino espiritual es cultivar esa predisposición a ser tragados por él. To allow ourselves to be melted in the ocean of love. Permitirnos el ser derretidos en el océano del amor. So now we've been caught in his love. We cannot escape. Entonces hemos sido atrapados en su amor, no podemos escapar. Even if we want to escape, we cannot. Incluso si queremos escapar, no podemos. Muy bien, ¿responde a la pregunta, Pilar? Si quieres añadir algo. Nada, no tengo preguntas. Ya, gracias. Gracias, lo he entendido. More questions, I got it. Thank you very much. Gracias. Gracias. All thanks to Bhagavan. Todas las gracias a Bhagavan. Gracias. Muy bien, pues bueno, hemos tenido una pregunta que no se ha respondido, pero para la próxima vez la dejamos arriba, la guardamos. Y I am as grateful. Sorry. I am as grateful as you are, because Bhagavan is giving me the opportunity to talk about these things. By talking about these things, I remind myself about his love. Yo también estoy agradecido. But to remember his love. Yo estoy tan agradecido como vosotros porque me dais la oportunidad de recordar estas cosas y también estoy muy agradecido, por supuesto, de recordar este amor de Bhagavan. So we all have to say thank you to Bhagavan. Así que todos tenemos que decir gracias a Bhagavan. But when his work is over, when he finally swallows us, we'll no longer be there to say thank you. Pero cuando su trabajo te lo termine, ya no estaremos ahí para decir gracias. The greatest thanks, the greatest gratitude is to surrender ourselves to him. La mayor gratitud es rendirnos a él. To give ourselves wholly to him.
entregarnos totalmente a Él.